Este es un ciclo de pensamiento indígena que ya han sido 3 ejes. El primero ha sido y cultura, de idioma y cultura de los 3 pueblos, y luego ha sido creación e innovación indígena, ¿no? De los 3 pueblos también. Y este es el último eje del ciclo de conversatorios, que es sobre educación y discriminación en pandemia. Entonces, en esta ocasión va a ser sobre el pueblo Mocoy. Me van a estar ayudando a coordinar Natalia Gómez, y ella va a presentar al primer ponente. Gracias, Jack. Hola, buenas tardes. Yo soy Natalia Gómez y bueno, gracias por participar de esta charla una vez más. Bueno, voy a presentar al primer exponente, que es el profesor Fabián Valdés. Él es docente bilingüe del nivel primario de la EEP número 196, Domingo Nateu. Es profesor bilingüe en lengua indígena Vladi, San Bernardo, en este caso en lengua Mocoy. También es profesor en Tecnicatura Superior en Enfermería Bilingüe Intercultural de la Extensión Áulica de la Escuela Superior en Salud Pública en Villa Ángela, y también formó parte de la Comisión Asesora del Programa Pueblos Indígenas de la Universidad Nacional del Nordeste. Profesor, puede comenzar su exposición. Recuerden que tiene 7 minutos cada expositor para presentar su ponencia. Y al final, cuando acaben todos, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Profesor bien. Hola, buenas Fabián. tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. ¿Me escucha bien? Perfecto. Yo me llamo Fabián, Yanega Cebaldes, Senañina San Bernardo. Bien, para toda la greña Nakaipi. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Fabián Valdés. Soy de la localidad de San Bernardo, soy docente, como ya me presentaron. Bien, uno de lo que va a esta ponencia un poco de exponer un poco sobre el aprendizaje que tenemos en tiempo de pandemia, ¿no? En este caso, los aprendizajes hay muchísimos, pero como pueblo indígena Mocoit, me doy cuenta o nos damos cuenta que el aprendizaje, lo más importante de ahora es de empezar a necesitarnos uno con otros, de valorizarnos entre nosotros, ¿no? Y entender que la sabiduría que los pueblos indígenas sirvieron bastante y porque siempre fue muy específica. Y teniendo en cuenta a que la ciencia ahora no pudo, ¿no? No tuvo respuesta, en este caso que esta pandemia lo ha demostrado, ¿no? Que la ciencia no pudo lograr y hasta ahora sigue sin lograrlo, ¿no? Y también sobre la experiencia que tenemos como pueblos indígenas, en este caso Mocoit, yo entiendo que, que nos forzó un poco, ¿no? A nosotros a manejar más la tecnología. Estábamos más obligados a insertarnos a nivel de la sociedad envolvente en la que tenemos. Eso es una de las experiencias para nosotros, es que no estamos tan mal como digamos, ¿no? Por ser parte de las últimas tecnologías que hay ahora, así como marca la educación, ¿no? Y también tenemos que estar, así como marcha la educación, también nosotros tenemos que marchar, digamos, al nivel de la sociedad. Eso sería como experiencia, ¿no? Que estamos, puede ser bien o mal, pero somos, somos parte y estamos digamos, al nivel actual, ¿no? De la sociedad.
Me refiero a la forma tecnológica. Y en caso, y vayamos a lo que es la discriminación, siempre hubo, siempre fue por la discriminación. Hay diferentes, digamos, por la discriminación, por la diferencia del pensamiento, por la diferencia, por ejemplo, de vestir, por la diferencia de aspectos en la parte económica, pero en este caso me voy a profundizar, no, o me voy a profundizar más en el abandono que hay en las comunidades en tiempos de pandemia. En este caso, como pueblo indígena, muchos de los casos reclaman la parte que le corresponde, por ejemplo, como el acceso a la cultura o financiamiento de su desarrollo cultural, y allí donde aparece que los proyectos nunca llegan a las comunidades indígenas y a, no se le da esa, bueno, eso sería una discriminación, ¿no? Que el Estado, que el Estado mismo no financia esos, no pone fondos suficientes para. En este caso me iría mucho por el tema del ejemplo, por ejemplo, el agua, qué pasa con los hermanos del impenetrable, ¿sí? Hay las comunidades del impenetrable, por ejemplo, falta agua y el Estado no lo otorga los fondos suficientes para que puedan tener ese acceso, ¿no? Pero entonces eso sería una discriminación que aún existe, porque si hubiera sido gente, en este caso gente no indígena, empresarios, terratenientes o dueños de grandes tierras, entonces sí, o sea, ahí sí todos los fondos irían para ello, pero en este caso como son comunidades indígenas, no, los fondos no van para ello. Y en cuanto a lo educativo, es garantizar el acceso, ¿no?, a la conectividad a los estudiantes, sean de chicos que viven en zonas rurales, en zonas urbanas, porque cuando hablamos de educación nos referimos a los niños, jóvenes, adultos, y para garantizar, para garantizar eso significa que el establecimiento que actualmente tenemos tengan esas condiciones, como el acceso al Internet o las computadoras, o también garantizar la participación de docentes indígenas y las capacitaciones de los mismos, ¿no? Porque para que puedan manejar la parte virtual, que muchos de nosotros, en este caso, como verán, ahora a mí se me complica un poco el tema de la conexión, no es muy buena, digamos. Y en todo nos pasa, el tema de los ámbitos educativos pasa lo mismo, en todas las escuelas, establecimientos. Ahora los chicos, por ejemplo, no pueden realizar sus actividades por no tener acceso al Internet, en este caso. Por ejemplo, el tema de los exámenes, no se puede tomar los exámenes, ¿por qué? Porque ya no es lo mismo lo presencial, ¿no? Eso sería la parte virtual, ¿no? Que cada docente indígena se vayan capacitando o que tengan capacitación sobre la parte virtual, y que el Estado también le otorgue esa posibilidad de garantizar eso en los establecimientos, de poder tener un internet, de poder tener una computadora y entre otras cosas, ¿no? Y me centré mucho en el tema de capacitar a los docentes. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque los docentes indígenas siguen transmitiendo los valores culturales que tenemos, ¿no? Y a los derechos indígenas. Y por último sobre cómo se podría resolver todo esto, o la erradicación, digamos, de la discriminación. En este caso, que haya por parte del discriminador, ¿no?, una necesidad de tener en contacto con los indígenas. Y ahora, ¿cómo verán esto? ¿Cómo va a ser para tener contacto con los mismos indígenas? Ellos mismos tienen que comenzar a mostrar sus valores culturales,
inventen, invitan a que participen, y entre otras cosas, a los indígenas. Y también lo bueno sería que los mismos indígenas empiecen a ocupar cargo de distintos organismos, ¿no? Así a nivel provincial o a nivel local, para que ellos mismos puedan tener la posibilidad de mostrar su cultura, sus saberes ancestrales, sus conocimientos. Y por último, y termino con esto, ¿no? Que también que le dan a los indígenas tener la posibilidad de integrar algún organismo, digamos, para que ellos puedan, para que le conozcan al indígena, para que le puedan conocer al indígena, ¿no? Porque siempre se cree, al no conocer al indígena, se cree que no tiene la misma capacidad como cualquiera, por esa razón. Así que con eso seguir cerrando, digamos, que lo de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Bueno, más tarde seguramente vamos a hacerte algunas preguntas. ¿Okay? Bueno, presento al siguiente ponente, profesor Maximiliano M., profesor intercultural bilingüe Mocoit en nivel primario y superior, integrante de la Comisión de Seguimiento de Docentes Indígenas de la provincia, integrante de la Comisión Vecinal Sartunino Nolasco e investigador de la cultura Mocoit. Te escuchamos, Maxi. Ya, chicos. Buenas tardes. Saludos a todos y gracias por la invitación. Bueno, creo que comparto por lo dicho por Fabián. Creo que estamos en una etapa, en un momento en donde nos es difícil, sobre todo para las comunidades indígenas en estos tiempos tan difíciles que pasa la humanidad. Y bueno, nosotros no estamos exentos a ellos. Creo que si antes no había una falta de política tal vez hacia las comunidades indígenas, tanto en lo educativo, en lo cultural, muchas de las veces en lo comunitario, creo que se está reflejando, se está sintiendo aún mucho más hoy en estos tiempos, porque creo que la falta muchas veces de recursos que deberían ser destinados a las comunidades, creo que está siendo fuertemente, muchas de las veces por ahí cuestionadas. Creo que, y esto también lo vivimos por ahí de cerca, los que trabajamos como educadores, la falta, por ahí como dijo Fabián recién, lo de la conectividad, la falta de recursos tecnológicos. Esto también nos afecta a nosotros, ya que si bien es por ahí nuestra obligación la de poder manejar, la de poder utilizar las nuevas tecnologías, como lo estamos haciendo fuertemente hoy, ahora estamos adquiriendo nuevos conocimientos, pero a veces se complica un poco desde nuestro lugar como docentes y nos imaginamos en el lugar del alumno que un gran porcentaje de esos alumnos viven en zonas rurales, en barrios periféricos de ciudades, de las zonas
urbanas, y yo creo que ahora lo que estamos nosotros aprendiendo y viendo también es esto de que la humanidad se vuelve de pronto tan frágil ante, ante un virus, ante una enfermedad, ante esto que padecemos todas las personas. Así que estamos aprendiendo esto también a valorar un poquito más esto de la conexión, el estar, eh, el de, el de estar frente a la otra persona, el de comunicarnos más, un poquito más, valorar esa conexión, ese diálogo con nuestros seres queridos, porque ahora nos permite esto, estar un poco más de tiempo en casa, estamos con la familia, estamos con los seres más cercanos, si bien nos dificulta o no estamos por ahí conectados o no podemos visitar a familiares que están en otras localidades, en otras comunidades, pero nuestra familia, la familia, la de todos los días, es la que nos permite esto de reencontrarnos, de estar un poco más, la de hablar, la de charlar, a ver eh, cuál es la situación en la que estamos viviendo, a nivel familiar, a nivel laboral. Creo que eso también estamos dándole ese valor que tal vez no lo dábamos por cuestiones de trabajo, porque muchas de las veces pasamos muchas más horas fuera de casa y ahora es todo lo contrario. O sea, eso también es es algo que nosotros estamos aprendiendo ahora y bueno, esto trae aparejado esto, lo de la dificultad en el acceso a la información. Muchas de las veces creo que con respecto a los alumnos, eh, esto también vi cosas que tiene que ver con esto, lo de la discriminación también hacia las comunidades, sobre todo creo que hacia los pueblos, hacia las comunidades indígenas. Hace unos, unos días escuchando a una persona, ya una persona adulta, de otra ciudad, me decía, estábamos así en contacto telefónico y me decía que sí, en esa ciudad en donde él vive hay problemas, bueno, hay infectados, y se montaron, había un hotel que se destinó para albergar a los infectados. Luego había equipos de personal de salud que iban y hacían el testeo, iban haciendo el- el seguimiento en los diferentes barrios. Entonces, este señor le preguntaron si se sentía bien, si tenía algún síntoma, si este señor le dijo, sí, estoy ahora ayer, en estos últimos días, en los últimos dos o tres días estaba, o sea que no podía percibir olores, es como que estaba perdiendo el olfato o tenía pérdida en el gusto. Bueno, le tomaron los datos, le hicieron todo le midieron la fiebre, le hicieron todo eh, hicieron anotaciones y todo. Bueno, dijeron, bueno, volvemos mañana por vos y no aparecieron más, no vinieron más. O sea que, eh, luego escuchando por las radios o radios FM en esa de esa ciudad y me decía, y decían de que sí, había hoteles, había espacios en donde estaban albergados esas personas que tenían el virus, que tenían el... Entonces decía, pero ¿quiénes son esas personas? A ver, decir, ¿será que habrá algún indígena? Decir, si, si lo detectamos, si tiene
si los síntomas que tiene son compatibles al coronavirus o no. Entonces, ¿será que van a ir a los hoteles? ¿Será que van a ir van a ser albergados en hoteles? Y así testimonios que uno va escuchando de las diferentes comunidades, no solo en comunidades Mocoit, sino que en las comunidades Homo, en las comunidades Wichí, también vas escuchando esos tipos de testimonios en donde decís, sí, van el equipo detectar, por ejemplo, el que andan por los diferentes barrios, pero después cuando llegan a las comunidades o hablan con integrantes de las comunidades, dicen, sí, volvemos mañana, pero después no vuelven nunca más, o no vuelve, o si hay alguien infectado, después lo dejan ahí y no vuelven a visitarlo, no le hacen ningún seguimiento, no los albergan en estos hoteles o en esos espacios en donde están destinados para. Entonces también comprendemos de que por ahí se acentúa más ahora esto. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros como profesionales, porque nosotros entendemos de que esas personas que realizan ese trabajo son profesionales? Entonces, pero ¿hasta qué punto decir, no, voy a estar seccionando a ver cuáles pacientes me conviene atenderlos o no? Es como que yo voy y les doy tarea, les sigo el trabajo a los que tienen conectividad, a los que tienen celulares, computadoras, y a los que no tienen eso, no los voy a ir a visitar. ¿Por qué? Porque no tienen un cuaderno, no tienen una virome, no tienen nada. Entonces, como que si yo en mi lugar de docente estaría haciendo eso. Entonces, eso también se ve reflejado cuando uno comienza a hablar con integrantes de las comunidades indígenas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, o cómo desde nuestro lugar también, es decir, a ver, acercarnos de que las políticas también, las políticas de igualdad, de que sean realmente políticas de igualdad? Si bien yo creo que como lo dijo el colega, que los recursos, cuando los recursos son económicos, creo que se vuelve muchísimo más difícil acceder a ellos, porque hablaba de la falta de agua, el agua que es un elemento vital para las comunidades. Conozco comunidades en donde a esta altura ahora, con con los últimos meses en donde hubo muchísimo calor, meses que no llovió y están padeciendo la falta de agua como lo vienen padeciendo desde hace décadas. De pronto salís a escuchar, ves en los programas de televisión de que las políticas sí se están llevando adelante, de que hay mejora, de que hay inversión, pero hacia las comunidades muchas de las veces está llegando demasiado tarde o está siendo demasiado lento con respecto a las ayudas o a las inversiones o en este caso al crecimiento de las comunidades. Pues podemos hablar de agua, de vivienda, en educación. Hay escuelas en donde todavía no hay un maestro intercultural bilingüe, sobre todo en nuestra zona o en el área Mocoit, en donde es uno de los pueblos que estamos atrasados en el sistema educativo o con respecto a la educación bilingüe, teniendo en cuenta el adelanto que tiene el pueblo Com o el pueblo Wichí. Así que díganme por ahí si con el tiempo si estoy bien o si. Sí, todavía tiene unos minutos. Bueno, entonces esto, es decir, ahora con respecto a lo que estamos sufriendo, a lo que está sufriendo la comunidad Mucoit. Fabián también habló en el tema laboral, que también es un tema amplio también, porque de todas las comunidades indígenas,
vemos en los municipios, a ver si hay personas indígenas, personas mocoy trabajando en las mismas, ya sea en la municipalidad, como, no sé, como recolector de residuos, como chofer de un tractor o haciendo trabajos así. Me parece que es muy bajo el porcentaje de personas mujoy trabajando. Si bien nosotros vemos también de que en instituciones públicas, instituciones del Estado, en donde hace falta también personas mujoy que estén también en esas instituciones, pero no antes capacitarnos también, porque como dije hoy, nosotros somos uno de los pueblos que estamos bastante atrasados con el tema educativo. Yo creo que desde el nivel inicial, en el nivel inicial es uno de los niveles en donde estamos bastante mejor, en el primario es mucho mejor, ahora en el secundario retrocedemos, hubo un pequeño avance en estos últimos años, luego en el nivel superior, en donde ahí recién estamos empezando, durante estos últimos 5 años se avanzó bastante, pero para eso, para que nuestros jóvenes tengan acceso a espacios por ejemplo, en los correos, en los correos, en el correo argentino, que es en las oficinas de SAMEP, en las oficinas de SECHEP, en los juzgados. Yo creo que primero la capacitación, primero el estudio. Bueno, como dije, el secundario es uno de los lugares en donde recién se está trabajando fuertemente. Uno de los datos que quisiera compartir también con ustedes, por ejemplo, en La Tigra, vivo en Lote 2 en La Tigra, nuestra comunidad, unas 300 familias, la localidad de La Tigra tiene más de 90 años, y la comunidad de acá, de mi comunidad, también estuvo siempre a la par de lo que es la zona urbana de La Tigra. Desde que en el 84 fue cuando por primera vez hubo un secundario acá en La Tigra. Y en el 87 tuvo su edificio propio. Los primeros alumnos de acá de la comunidad que fueron a estudiar a una escuela fue en el año 84. Luego, en el 87 se inaugura el edificio de primario y el secundario también, que está en la zona urbana. Pero acá en nuestra comunidad tenemos una escuela primaria que se inauguró en el 87. Bueno, desde el 87 en el secundario ingresan en los primeros años, en los primeros años de la década del 90, ingresan los primeros alumnos egresados de acá. Y en el 98 es cuando egresa la primer alumna mujoy acá de La Tigra. Luego pasaron 10 años y egresó la segunda egresada. Un año después egresa el segundo. Luego pasaron 10 años y egresaron 2 más. Y el año pasado egresaron dos alumnos más. O sea que en estos más de 30 años de secundario acá en La Tigra, tenemos menos de 10 egresados. Ahora miramos a la escuela primaria. La escuela primaria tenemos desde el 87 que está, un promedio de unos 15 alumnos por año egresan acá en el primario. Entonces, por ahí a veces hasta 20, 22 alumnos, pero un promedio de unos 15 alumnos por año egresan acá en el primario. Pero miramos el secundario, hay prácticamente un vacío. Puede ser que sea una falla en los padres, en la comunidad, en los directivos del secundario, o no sabemos, pero a veces está eso, el de la discriminación, en donde te ven diferente, ya te tratan diferente, porque también lo viví, lo padecí en el primario, en el secundario, y creo que en el secundario es uno de los lugares en donde se acentúa aún más esto.
sobre todo que es una etapa dificilísima para cuando uno es joven, en donde, y acá en el secundario van todos los alumnos acá de la localidad de La Tigre y en zonas rurales, en donde va desde el que tiene dinero hasta aquel que no lo tiene. Entonces escuchaba a padres, hablaba con padres de la comunidad y hablaba con padres de barrios periféricos acá o con padres que viven en las zonas rurales que no son indígenas. Y ellos me decían de que mi hijo abandonó porque a veces me pedía que le compre una remera todos los días, quería un pantalón nuevo toda la semana, quería un zapatilla por lo menos una vez por mes, y yo no puedo porque no tengo dinero, porque lo poco que gano o lo poco que me pagan o lo que tengo, a veces lo destino a otras cosas para la casa, para los alimentos. No puedo estar comprándole todos los meses zapatillas, e incluso no es que dicen, comprame esta, no sé, una zapatilla que la que vos podés, sino que te dicen, no, comprame esta zapatilla, que esa zapatilla ahora valen más de 5.000, 6.000 pesos. Entonces, está bien, si no me compras eso, abandono entonces el colegio. Entonces, ese es uno de los que se repiten, por ejemplo, en padres indígenas y padres criollos, que, que prácticamente ellos viven con el día a día, que no tienen suficiente dinero. Entonces, eso también es una de las cosas que pasan, uno de los ejemplos en el secundario. Ahora también esto, es decir, hasta qué punto nosotros también, por ahí como padres, cómo nosotros trabajamos con los alumnos desde la institución, a ver cómo trabajan con los alumnos, a ver si le damos esa oportunidad o no a nuestros alumnos, porque si yo tengo los buenos recuerdos y los mejores recuerdos del secundario, y son gracias a 2 o 3 profesores, que eran los que me entendían, los que sabían quién era yo, los que venían y me hablaban, pero el resto de los profesores que venía dictaba su clase y se iba 40, 80 minutos, estaba conmigo, pero había otros que sí, que venían, me hablaban, si necesitaba algo, si precisaba algo, si me hacía falta esto, entonces eso también es otro por ahí de los puntos que está para analizar, para discutir, para debatir y para poner en conocimiento también a colegas. Bien. Estamos teniendo problemas con la conexión. Muchas gracias por sus presentaciones a ambos, a Maxi y a Fabián. Estamos teniendo problemas con la conexión del profesor Ricardo. Entonces, él ha decidido posponer su presentación. Veremos en otra ocasión de que él pueda presentarse. Sin embargo, les voy a contar un poco de lo que él me fue comentando, ¿no? De los procesos que fueron pasando. De que ellos en la escuela desde un principio se fueron organizando junto con los alumnos y los profesores para realizar barbijos y los fueron entregando a los niños de la primaria. También fueron impulsando, o sea, ya tenían proyectos de huerta, pero con la pandemia los fueron impulsando para que todos los alumnos puedan trabajar, ¿no? Y tener su propia huerta. Entonces, esa es un poco la experiencia que venía a comentarnos del profesor Ricardo, que en esta ocasión no ha podido. Entonces, en este momento pasamos a las preguntas, si hay dentro de los presentes alguien que quiera realizar alguna pregunta. Hay varios comentarios de Facebook que nos dice Laura Nancy Benick. Es importante contar con una solución en cuanto a las conexiones de Internet, además de la comunicación. Se habla que el año 2021 continuaría la educación en forma virtual. Y también habla del tema del agua. Hace 50 años que lo viene escuchando. ¿Cuántos gobernantes han pasado? ¿Y cuántas soluciones se tuvieron?
Entonces, esos son algunos de los comentarios. Natalia, ¿alguna pregunta? Sí, le quería preguntar a Maxi. Bueno, nos estuviste hablando sobre que hablaste con los padres de los alumnos, tanto criollos como indígenas, de que sus hijos le pedían estos productos para ir a cursar, ¿no? Para ir a estudiar. ¿Esto lo hiciste en el marco de alguna investigación? En el que, bueno, investigación o algo al que podamos acceder a más información al respecto, porque es muy interesante lo que estás planteando, de que se ve la misma problemática tanto para el pueblo indígena como para los criollos. Sí, eso tenía que ver con porque nosotros acá estábamos solicitando un secundario acá que esté acá en la comunidad. Eso ya lo veníamos charlando, ya lo veníamos proyectando ya hace más o menos 2 años, un poquito menos me parece, pero 2 años casi seguro, veníamos charlando, veníamos viendo a ver esto, a ver cómo se puede hacer para que se pueda lograr esto, porque si no, no puede ser, o sea que no podemos dejar pasar un año más, porque empezábamos a ver jóvenes que no se dedicaban a nada y que terminaban sus estudios con el primario. Entonces, y son jóvenes capaces, es que todos son capaces, todos somos capaces, y sobre todo para estos jóvenes, y no solo para jóvenes de la comunidad. Entonces tenía que ver con este trabajo de investigación, es decir, solicitar un secundario acá que esté en la comunidad. Hicimos ese pedido a principios de año a la regional, a la regional de acá de la región 1, que está en la ciudad de Villa Ángela, y habíamos presentado el proyecto de solicitud para la creación. Yo decía, no sé si será creación o como proyecto o lo que fuere, pero que el secundario funcione acá en la comunidad, porque luego también esto, hablando con estas familias de acá, porque acá en la zona tenemos casi cuatro escuelas primarias en total. Después tenemos una escuela que es la 1016, que está en El Tabacal, acá unos 6 7 kilómetros al sur de la comunidad, acá donde vivo. Ahí directamente no hay ningún egresado. Entonces también hablando con esos padres nos decían, sí, si tienen el secundario, si va a haber el secundario ahí, no. Vamos a mandarle a nuestros hijos y acá seguramente va a haber entre 15 y 20 alumnos, desde los que egresan este año, más los que egresaron el año pasado, así que más o menos unos 15 alumnos, y así con las otras 3 escuelas más, que acá están también en lotes rurales, que también coinciden con esto. Es decir, si va a haber un secundario ahí, nosotros vamos a mandarle a nuestros hijos ahí. Nosotros creemos de que se van a sentir un poquito mejor. Así que eso tenía que ver este pequeño trabajo de investigación, justamente esto de solicitar que acá en la comunidad haya un secundario. Nosotros decíamos y estábamos y sabemos de que espacio físico hay alumnos también, así que esos dos elementos que tenemos, lo básico, tenemos. Bien, gracias. La otra pregunta era, bueno, respecto a las acciones o propuestas que se pueden implementar para remediar o erradicar la discriminación. ¿Cuáles crees que podrían ser algunas propuestas? Yo creo que tiene que haber un trabajo conjunto.
de los integrantes de la comunidad indígena, como también con el resto de la sociedad, o con los no indígenas, o con los criollos, yo creo que tiene que haber un trabajo en conjunto, partiendo desde las instituciones, tanto las instituciones educativas y las diferentes instituciones del medio, en donde yo creo que también esto de la capacitación también, de que si bien hay, de que haya una capacitación, de que haya ese diálogo con, a ver, por ejemplo, con la comisaría, con la policía, de que nosotros también, de que haya un proyecto en donde, es decir, tengamos una charla, de que venga, no sé, el comisario o el, o el encargado de la comisaría, si no tiene un comisario, bueno, a ver de qué manera nosotros podemos trabajar. Porque acá hubo también eso, es decir, atropellos por parte, por ejemplo, en este caso hablo de algo específico con respecto a la policía, de que hubo atropellos en donde se estuvieron violando derechos, también derechos indígenas, derechos humanos. Entonces, por ahí ese desconocimiento también hacia lo otro. Ahora, trabajar también desde nuestro lugar, desde una asociación, desde una organización, desde una comisión vecinal, trabajar con el municipio, a ver qué es lo que nosotros proponemos, qué es lo que ellos ofrecen, pero de haya ese vínculo, esa comunicación, de que nuestra institución, como por ejemplo en el sistema sanitario, desde un puesto de salud, un hospital, una salita de primeros auxilios, también de que los directivos de esa institución también haya un acercamiento hacia las comunidades y nosotros también hacia ellos, pero a veces se vuelve difícil, si no es de un lado, es con el otro, nosotros nos resistimos a comunicarnos, a hablar con ellos, o viceversa. A veces nosotros buscamos ese diálogo con ellos y ellos no permiten ese diálogo, se vuelve difícil. eh, entonces yo creo que ese diálogo, creo que es, 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 es el punto que podría ser el punto de partida como para, para, para romper un poquito esto con el tema de la discriminación. Gracias. Bueno, hay una pregunta para los dos expositores, tanto Fabián como para Maxi. ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes que están terminando la secundaria, pensando que el próximo año también será de modalidad virtual, por lo menos la primera parte del año? ¿Cuáles serían las expectativas que manejan ustedes como docentes para esos estudiantes? Quizás Fabián quiera empezar. O Maxi, continuamos contigo. Yo creo que, como dije, por ahí cuesta un poquito de trabajo insistir con esto, de que las políticas, de que la ayuda, que los trabajos lleguen a las comunidades, de que, de que se continúe o que se refuerce el trabajo, el trabajo de campo, el de que haya una mejor conectividad, si es que no se va a volver con las clases presenciales. Tenemos
por ahí esa esperanza, es decir, de que va a mejorar con el tema de lo, de la conectividad, a ver, con el tema de los materiales que se recibe desde Nación, de que haya, de que sea continuo, de que haya también esto de que hayan trabajos propios acá de la provincia, si se quiere, porque los últimos trabajos que nosotros recibimos, los cuadernillos, venían, no sé, que no, por ahí algunos trabajos que no tenían nada que ver con nuestra realidad, o sea, también de que esos trabajos sean elaborados acá en nuestra provincia, de que se muestre, no sé, de pronto los medios de transporte, que sean medios de transporte no sé, de que sean medios de transporte que sean conocidos acá en la región y no nos traigan eh, eh, libros, imágenes que sean diferentes a nuestra realidad. También eso nosotros por ahí, pero de que tenemos esa por ahí expectativa, a ver qué creemos de que va a mejorar, de que nuestra labor como docente también podamos llegar a todos los alumnos, porque a veces también esto no nos permite, porque si bien sos docente, no podés estar yendo y viniendo o estar circulando todos los días. Entonces, a veces decir, voy ahora a visitar, o aunque sea preguntar, ir de paso a la casa de un alumno y aunque sea, no sé, hacer ese recorrido y no de estar, de que me vean a mí recorriendo todo el barrio, dos o tres barrios recorriendo y no cuando no está permitido eso también. Así. Vamos a intentar de nuevo con Fabián. Fabián, ¿nos está escuchando? Sí, disculpen. ¿Se escucha? Bien. Sí. Te repito la pregunta. Sí, por favor. ¿Cuáles serían las expectativas para los estudiantes que están terminando la secundaria? Pensando que el próximo año, al menos la primera parte del año, va a ser en esta modalidad virtual. ¿Qué piensan ustedes como docentes? No, bueno, yo pienso, digo, ¿no? Como dijo Max recién, es bastante complicado eso, lo de seguimos virtualmente el año que viene, porque no estamos, uno, como yo dije anteriormente, que no estamos capacitados, digamos, para dar clases virtualmente, porque muchos de el tema de las conexiones, porque muchos de los alumnos no llegan a tener esas conexiones. También a mí me pasó, por ejemplo, yo trabajo como trabajo en el Live, me pasó que el Live, por ejemplo, no hubo problemas presenciales. O sea, cuando vino lo virtual se complicó porque había chicos que no tenía, algunos compartían con dos celulares, por ejemplo, un celular compartían dos personas, y entonces nosotros buscamos la alternativa, digamos, uno era que nosotros mismos imprimir los materiales hasta que el director, digamos, buscó otra forma, consiguió un convenio con la municipalidad, en lo cual cada profesor mandaba sus materiales a un solo lugar, entonces el municipio lo que hacía era pagar la mitad de esos materiales y la otra mitad pagábamos nosotros, docentes, y dentro del equipo, ¿no? Del colegio. Entonces pagábamos la mitad cada uno y con eso le hacíamos llegar a los alumnos la actividad. Pero si seguimos así el año que viene, ya no, había que buscar otra forma o que el mismo, digamos, ministerio de cada provincia que se encargue o que vea la situación de cómo hacer para que esas actividades les lleguen a los chicos. Más que nada, porque como dijo mi hijo Maxi, hay materiales que mandan al nivel nacional, provincial, pero no está, no es lo mismo que nuestra realidad lo que pasamos nosotros. Además, los materiales que nosotros damos o las clases que nosotros tenemos, por ejemplo, que damos a los chicos, no tienen, en los materiales no vienen así. Además, nosotros, como dijo Maxi anteriormente, que nosotros como los mojones estamos atrasados. La verdad que estamos atrasados. La parte de la que tenemos material didáctico no tenemos nada casi. Esa es una de las cosas, digamos, que nosotros no tenemos eso. Y si el año que viene seguimos virtualmente, había que buscar una forma o de cómo llegarlo, porque yo, por ejemplo, por un lado, tengo mis alumnos que a nivel primario, que también que son del campo, entonces ellos no tienen conexión para mandar un material por WhatsApp, no se podía, porque no podían descargar las imágenes,
los archivos. Entonces me llamaban los padres, me decían, no, acá no podemos hacer eso. Y algunos me decían, anoche pude descargar material a las 3 de la mañana, me mandaron mensajes. O sea, eso es complicado. Y otras cosas era que yo, eso sí que me dieron una lavada de cabeza, ¿sabes? Porque yo le dije a mi directivo que yo fui a la casa de un alumno y eso que no estaba permitido. No estaba permitido hacer eso, de llegar a la casa del alumno y de ir y preguntar cómo va con las actividades, de llevar el material, si entendieron o no entendieron. Y los alumnos me decían que no entendieron nada, que los mismos padres, porque había padres, que hay familias, digamos, que los padres son analfabetas, que no saben leer ni escribir. Entonces, eso era complicado para ellos, de cómo enseñarle a los chicos. Los materiales que mandaba Nación, nosotros lo entregábamos los materiales. El primer material entregábamos todo, pero resulta, yo no veía el avance de mis alumnos, no veía porque el material era muy complejo y no estaba destinado para una comunidad rural, digamos. Por esa razón era complicado. Entonces yo lo que hacíamos nosotros con la directora, hablábamos, le digo, directora, yo voy a hacer mis materiales propios, voy a imprimirlo y llevarlo a cada alumno. Entonces hice así. O sea, los gastos que voy realizando los realicé yo, de impresión, de hacer todo eso, y de llevarlo. Y resulta que después no me permiten llegar a las... Entonces dejaba toda la escuela, los padres iban, retiraban y todo decía, bueno, era una parte, digamos, donde se facilitó un poco lo del... Y eso gracias a los directivos, porque ellos me permitieron hacer eso, por esa razón. Si el año que viene continuamos con esto, había que buscar una forma, no sé cómo, pero de que los chicos no puedan perder el año, por ejemplo. Porque hoy, por ejemplo, hoy a la mañana, me mandaron un mensaje de la UNE, donde nosotros nos mandaron un link con la invitación de las jornadas informales sobre la carrera de la universitaria, por ejemplo. Son jornadas que se van a realizar. Y yo le mandé a todos los directores, y uno de los directores, que es de la toldería, que acá cerca, que trabaja en la toldería del director, me manda y dice, bueno, fue, dice, no hay problema, yo le voy a pasar los chicos, pero no sé si van a poder entrar. Claro, porque es virtual y ellos son del campo, y eso le complica a ellos. Y son jornadas informativas muy importantes para ellos, que ellos al recibirse puedan seguir otras carreras universitarias que estudiar, y eso se le complica mucho por el tema de la conexión ahora, lo que está pasando. Y para ver el año que viene, eso había que, como decía, que había que ver una forma u otra, cómo buscar, porque yo me acuerdo que en la escuela, por ejemplo, un tiempo mandaron esas conexiones, digamos, aparatos que era para la conexión de internet, solo mandaron, dejaron, lo instalaron, pero si faltaba el equipo, digamos, de conexiones, o sea, que están todos los cables, pero nada más dejan ahí. O sea, que no vinieron más. Y eso, claro, obviamente ahí no funciona más lo que es el tema de... Ahí tiene conexión de internet. Uno va al campo, yendo al campo con un solecito, bueno, el solecito tienes que modificarlo, cambiar todo el modo 2, por ejemplo, para que pueda tener señal para mandar un mensaje, aunque sea, o buscar o subir algún árbol para poder llamar, en este caso, por ejemplo. Y eso es complicado, la verdad que había que buscar una estrategia, hablar con un municipio, algo cómo hacer y de hacer llegar a los materiales. Pues nosotros hicimos eso con el Temlavi, sí, hablamos con el municipio, ellos nos ayudó con una parte, pero no, digamos, no todo, digamos, y todo eso nosotros nos podemos hacer todas las veces eso, porque si no, el municipio obviamente porque es bastante pesado eso porque los materiales que mandan de nación, así como provincia, algunos materiales están hechos que son nuevos materiales que mandaron ahora, que hicieron los propios docentes de Mocoitoquí, que se juntaron, hicieron sus materiales, le mandaron y ellos lo que hicieron fue subir a la plataforma, que es la plataforma L, entonces nosotros nos facilitó descargar eso. Pero ya, por ejemplo, en el tema nivel secundario, nivel terciario, ya no hay materiales sobre eso. Por ejemplo, es uno de los ejemplos, digamos, que le voy a dar. Y, por ejemplo, en nivel terciario no tenemos nada de material, que nosotros mismos tenemos que buscar, estudiarlo y darlo a los chicos lo que se merece, ¿no? El tema del nivel académico que tiene ellos. Así que, nada más. Bueno, otra de las preguntas es, durante la pandemia, para ambos sería, durante la pandemia, ¿creen que se acrecentaron las desigualdades en las políticas sociales y culturales? ¿Me repetí la pregunta, por favor? Sí,
creen que durante la pandemia se acrecentaron las desigualdades en las políticas sociales y culturales. Sí, eso sí, se presentó varias desigualdades. Uno porque en el caso de las comunidades que viven urbanas, por ejemplo, no tienen esa posibilidad, digamos, pero los que son más vulnerables, digamos, que viven en el campo, ya no tienen eso, entonces ya lo dejan de lado, digamos. Solamente se centran en una, entonces ahí se ve una diferencia, una desigualdad entre los alumnos, así como alumnos secundarios de acá, alumnos lo mismo que secundarios que son de otros lados, digamos. Entonces sí se presentaron varias desigualdades en tiempo de pandemia. Sí, con respecto a a esto de la desigualdad también en lo cultural, porque en estos últimos años también hubo varios eventos culturales que se vinieron haciendo o que se hacían acá en comunidades, acá en comunidades Mucoit. Por ejemplo, teníamos el Dalgañaga Mucoit, el Año Nuevo Mucoit en el Pastoril, en donde se presentan, en donde se exponen trabajos, comidas típicas, en donde todos podían participar, familias de la comunidad, familias de diferentes comunidades Mucoit, en donde participa toda la familia, desde padres, alumnos, en donde muchos de los alumnos comienzan a tener ese contacto puede ser con la lengua materna, contacto con comidas típicas, comienzan a conocer, porque muchos sabemos de que no conocen comidas típicas, bailes tradicionales, eh, la ceremonia inicial, por ejemplo, y ahora con esto, durante este año, esos tipos de eventos así no se pudieron realizar, por lo tanto, es aún menos, o sea que se creció esa, esa brecha entre lo cultural, por ejemplo. Y, por ejemplo, había otro de los encuentros en las fiestas por ejemplo, del 19 de abril, uno de los lugares que se hacía el encuentro de alfareros también en las tolderías, en San Bernardo, hubo también encuentros así en donde se exponen, en donde participan hermanos de las diferentes comunidades, en donde va llevando ya sea en representación de organizaciones, en donde presentan bailes, danzas, exponen sus trabajos en artesanía, en alfarería, en cestería, en trabajos en madera, y esos eventos se dejaron, o sea, que no se hicieron este año, por lo tanto, este año alumnos, chicos, personas que no sabían o no conocían esto, este año prácticamente perdieron esa oportunidad. Disculpa que intervenga un poquito. No, yo quería comentarle un poco sobre lo que pasó acá en San Bernardo, por ejemplo. En San Bernardo se quiso hacerlo el tema del 11 de octubre, que se fue hace poco. Entonces, bueno, el municipio no tuvo problemas, pasó todo. Y un día viernes, porque después teníamos que hacer un domingo, un pequeño acto, pero resulta que el pequeño acto se iba a realizar, digamos, acá cerca, nomás que un lugar, unas tierras que los conocemos como Lote 4 o Algarrobar. En esas tierras, por ejemplo, íbamos a hacer un pequeño acto, en lo cual no nos permitieron hacer, porque pedían protocolo, todas esas cosas, pero que el día viernes dijeron que sí, no había problema, y viernes, viernes justo, o sea, a última hora piden eso, digamos, de que no, que tienen que hacer que tener protocolo, que tienen que avisar esto y aquello, y resulta que después igual se hizo como un pequeño actito, pero entre los dirigentes, Florencio Ruiz, también estuvo presente el profesor Ricardo, también estuvo el profesor
Carlos Martínez, en donde hicieron, mostraron y hablaron un poco sobre lo que era el 11 de octubre. Pero eso, por ejemplo, eso, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos las fiestas, nosotros presentábamos danza, pues yo también pertenezco a el danza Mocoit, donde presentábamos danza, bailes, comidas típicas que había, o hacíamos para poder, digamos, festejar todo lo que se pudo lograr hasta esa fecha, ¿no? Entonces, en este caso, este año, por ejemplo, no se pudo hacer eso. Y se le vio como que un reclamo, pero en realidad no era un reclamo, sino que en realidad tenía que hacer un pequeño acto sobre exclusivamente esa fecha, pero no se pudo hacer. Entonces muchos hicieron, no, que los indígenas hicieron esto, que los indígenas rompen la cuarentena, que no hacen caso, o sea, siempre caemos a los indígenas, siempre fue así. Así que no, ese era mi pequeño aporte, digamos, lo que pasó acá en San Bernardo, que fue hace poco, ¿no? Fue este mes, digamos, el 11. Sí, creo que es como un continuo de las comunidades indígenas, no solo acá, sino en los diferentes países, que siempre se marca una desigualdad en donde pueden marcar la desigualdad, ahí hacen, ahí la marcan, ¿no? Desde los gobiernos, desde el sistema educativo, el sistema judicial, se ve esas desigualdades, ¿no? Entonces nosotros no podemos acceder a distintas cuestiones, pero si es un criollo o de otra cultura, entonces sí tiene permiso, sí puede realizarlo, ¿no? Porque desde el gobierno se han realizado distintos eventos políticos o actos que tienen que ver con las celebraciones y no sé, yo no veía muchos barbijos en esos eventos. Hay otra pregunta que dice, como profesores bilingües, ¿cómo piensan que el Estado debería fortalecer más y o respetar el derecho de acceso a la educación en las diferentes regiones? ¿Quién quiere empezar? Si quieren les repito la pregunta. Sí, por favor. Como profesores bilingües, ¿cómo piensan que el Estado debería fortalecer más y o respetar el derecho de acceso a la educación en las diferentes regiones? El Estado lo que debería, para mí, ¿no? Lo que el Estado debería garantizar para de que los chicos sigan el derecho que tienen ellos como estudiantes, digamos, que deberían garantizar primero, lo principal es el tema de los establecimientos. Porque los establecimientos lamentablemente están todos abandonados, no tienen lo que debería tener una escuela. En el caso, por ejemplo, en el caso del AVI, por ejemplo, que tenemos nosotros, es una escuela para adultos, bilingüe, intercultural, y lamentablemente está muy abandonada, no tenemos nada, no hay nada, solamente hay 2 salones que se usa, que además el Blavi no es un colegio, digamos, un colegio secundario, sino que solamente es prestado, porque prestó una iglesia pastoral, digamos, en la cual prestó para que se pueda dar clase ahí mismo. En este caso, por ejemplo, nosotros, viendo desigualdad también, pasó lo mismo acá en San Bernardo con ese colegio. Tenemos a otro colegio, acá hay 3 bachilleratos libres para adultos. Uno, cuando empezó el Blavi, en el 2014, era un proyecto y aún sigue siendo proyecto. El problema es el problema es que cuando empezaron a hablar y después empezó otra organización con un proyecto que también era esto de crear una escuela un BLAS para adultos, y resulta que el BLAS, que desde empezó 2014 hasta la actualidad, sigue siendo proyecto y tiene una determinación, digamos, desde empezar desde marzo, febrero hasta diciembre, y va cortando. Y los chicos, por ejemplo, tienen continuidad, que nosotros no sabemos qué puede pasar el año que viene. El BLAI, por ejemplo, ahora
El problema que tiene ahora es que nosotros tenemos, el live está funcionando hasta diciembre, y tenemos que tienen que recibirse. ¿Y qué pasaría si el año que viene decidan no crear más proyectos? ¿Y qué pasaría con qué pasaría con esos chicos, digamos, en este caso? Eso, por ejemplo, ¿qué pasaría con esos chicos? ¿De cómo podrían continuar sus estudios si justo cortan el proyecto? Porque la verdad que es un proyecto que se corta y si no hacen de vuelta, no siguen, hacen la continuidad, los chicos quedan en la nada. ¿De qué decidió esos años que están estudiando? Eso pasó la desigualdad, lo mismo pasó acá, con el Blas y con otro Blas. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque en el otro Blas, en la época no en la actual, digamos, gobernador, sino en el otro gobernador, ellos empezaron con un Blas, al año ya pasó a ser institución, que no cortó más, es un bachillerato libre para adultos igualito que Blas, no hay nada de otro mundo, digamos, es el igualito, pero resulta que como son de Blas no indígena, digamos, entonces ya se pasó directamente a institución. Entonces ellos ya continúan todos los años continuamente, ya tienen carrera desde el nivel primario, desde el nivel secundario, tienen tecnicaturas, por ejemplo, y nuestro BLAS sigue siendo un proyecto que se corta año tras año. O sea, eso, por ejemplo, eso tendría que ver desde el ministerio tendría que ver eso. Por un lado, tendrían que revisar un poco eso y decir, bien, el BLAS se tiene que pasar a la institución y que tiene, ¿por qué no? ¿Por qué lo debe cortar? ¿Por qué? Por el tema de los alumnos, porque alumnos hay chicos que se tienen que recibir y no pueden recibirse. Si se cortan, tienen que esperar hasta que llegue otra resolución para que puedan continuar su estudio. Y todos los años lo mismo, todos los años lo mismo. Tuvimos bastante egresados, pero con dos resoluciones diferentes, por ejemplo. Y ese es un tema bastante complicado en este modelo. Y lo que tendría que ver la parte provincial, digamos, tendría que ver esas cosas, digamos, que mejorar esas cosas de crear, por ejemplo, crear instituciones, digamos, para los indígenas, no como proyectos, sino como instituciones, para que puedan trabajar tranquilamente, porque si no, se va cortando. Si no me equivoco, pasa lo mismo con CESBIM, que CESBIM fue un proyecto que hace años empezó y que ahora sigue siendo proyecto. Eso, por ejemplo, tiene muchos alumnos, tuvieron egresados. ¿Y por qué sigue siendo ese proyecto? Tiene que cambiar esa modalidad de trabajo, tiene que volver ya a, como decir, volverlo como una institución normal, como cualquier terciario. No, sigue siendo un proyecto que se corta todos los años. Y había que esperar otra vez para que se... Y el problema que nosotros, a veces, muchas de las cosas que nosotros tenemos miedo con los alumnos, que si se corta eso, ¿qué pasaría con los alumnos? ¿Dónde tendría que ir? Ya van a perder muchos años de estudio y después que se corte y que no vuelvan, no hagan, o que pase y digan, no, este año ya, porque este año, si no me equivoco, hubo dos. Uno era BLAS, que era Bachillerato Libre para Adultos, Bilingüe Intercultural. Se cambió la modalidad a EFJA, si no me equivoco, o sea, ya no es un BLAVI. O sea, ese es otro problema, que eso tendría que ver ellos. Que nosotros como comunidad indígena, nosotros solicitamos que sea BLAVI, que sea intercultural, no un EFJA. Ahora está como EFJA, creo que es EFJA, pero está como cualquier otro BLAS, digamos. Pero para mí, eso tendría que ver de vuelta al ministerio y resolver ese problema, porque uno, por el tema que el problema que van a tener son los alumnos, que si se corta eso y deciden no crear más proyectos, ¿qué pasaría con los alumnos? O sea, esa es mi pregunta de siempre, ¿qué pasaría con los alumnos? Tendría que ir a otro colegio para poder terminar su estudio, perdieron todo y cambia la modalidad de trabajo, por ejemplo, y todas esas cosas. Así que, no, eso nada más eso. Maxi. Sí, con respecto a las políticas que también se llevan adelante, que creo que debería ir destinado, creo que a las comunidades. Me parece que a veces es difícil, es complicado, o sea que para nosotros lo vemos, no sé, por ahí difícil, ahora lo refleja Fabián en esto, de por qué sigue siendo proyecto y no la creación de un instituto superior o un BLA. Me parece que cuando se trata de algo que tiene que ver con lo económico, a veces me parece que
que se pone mucho más difícil esto, porque ahora, por ejemplo, de a ver cuáles son nuestras, nuestras propuestas o desde nuestro lugar también, es decir, bueno, de que haya, no sé, algún programa, para fortalecer esto de la educación intercultural bilingüe, a ver desde el Estado, a ver qué inversiones puede hacer, qué proyectos puede hacer, pero cuando tiene que ver esto, que afecte lo económico, ahí me parece que se vuelve difícil. Pero si es, no sé, ad honorem, que si es algo gratis, me parece que no va a haber ningún problema. A ver, que el Estado, a ver, invierta en, en equipamientos, por ejemplo, o en mejorar la calidad de Internet, o de que invierta en equipos para que los alumnos tengan acceso a la red, a la red móvil, a la red, cosa de que hayan programas específicos para la divulgación, para la enseñanza ya sea de la lengua, de la cultura. Ahí me parece que es donde se vuelve difícil, porque tiene que ver con lo económico, y eso significa dinero que si va destinado a una pequeña parte de la población en general, me parece que lo veo difícil. Pero no, obviamente no imposible, pues también nosotros, desde nuestro lugar también, porque, a ver, qué es lo que nosotros ofrecemos desde nuestro lugar también como docentes, como profesores bilingües interculturales. Ver porque también esto no es solo dame, dame, dame y no sé. También desde nuestro lugar, a ver qué es lo que nosotros podemos ofrecer, qué es lo que nosotros podemos generarle al Estado también, como alguna u otra forma de devolver eso. Es decir, si me ofrece, no sé, o si el gobierno ofrece, no sé, de pronto crear este proyecto, bueno, a ver, nosotros, toda la comunidad, vamos a trabajar en eso, vamos a ponerle empeño en eso. Pero si desde nuestro lugar también, por ahí medio que, si el gobierno me da, yo pido, pero desde mi lugar también no genero nada, no. Entonces, a veces también eso, el gobierno o el Estado invierte, pero no hay ganancias. Entonces, también desde el Estado, obviamente, exigir al Estado que, que, que invierta, pero también nosotros comprometernos a, a trabajar con el Estado. Bueno, muchas gracias. Fabián, no, Ana Clara cuenta, dice, con lo que cuenta Fabián, se muestra la necesidad impostergable de que las políticas educativas sean acorde a las realidades y necesidades de cada región y cultura, y que dejen de discriminar haciendo como que son iguales en todos lados y como que es lo mismo para todos. Sí. Un poco como para ir cerrando este conversatorio. Si tienen alguna otra pregunta, los participantes pueden utilizar el de levantar la mano, si no, dejar su comentario en el chat. Pero comentando, ¿no? En la mañana estaba en la jornada de las madres cuidadoras de la cultura com, y ellos también hacían mucho hincapié, ¿no?, en la necesidad de crear espacios, de generar espacios, de crear materiales, de generar grandes cantidades de conocimientos, ¿no? Pero también tiene que haber una gestión en conjunto con la comunidad, ¿no?, que marcaba Maxi, ¿no? Tiene que haber
un compromiso de seguir adelante y llevar los distintos proyectos, ¿no? Pero como también comentaba Fabián, es necesario bien que el gobierno se haga cargo de ciertas responsabilidades que son impostergables, ¿no? Como ya comentaban lo del agua, que no llegan a las comunidades y hay distintos proyectos que cada año más o menos son inaugurados de tuberías que llegan al impenetrable y todas esas cuestiones que vienen de parte del gobierno y que no se cumplen, ¿no? O sea, todavía sigue sin haber agua. Entonces, si no hay alguna otra pregunta, les voy a pedir a Maxi y a Fabián si pueden hacer como un comentario final y vamos cerrando. Si puede comenzar Fabián, si es que me escucha. Sí, sí, te estoy escuchando. No, más que nada en esta instancia, digamos que yo en primer lugar quiero agradecer a ustedes, a vos y Lilia, el equipo, ¿no? Que están ahí detrás de cámara, dijo. Agradecer a todos ustedes por el tema del espacio que nos da, ¿no? De poder decir un poco sobre nuestra cultura, en realidad hay muchas cosas muchas cosas que se debe hacer conocer, digamos, a la sociedad, pero como recién estamos empezando, el tema de virtualidad se nos complica un poco, como anteriormente dijimos que era uno por el tema de las conexiones que debe haber, o a veces no hay, esas cosas. Y no, nada, agradecer a todos y simplemente eso, ¿no? Bueno, fue interesante esto de la charla y yo creo que también esto es un camino que es desconocido para muchos de nosotros, para muchos de las comunidades. Así que, pero estos espacios también nos permite crecer como personas, nos permite crecer como profesionales y nos da la oportunidad también esto de conocernos y de intercambiar ideas, el de conocer, a ver, cuáles son las realidades que viven las diferentes comunidades. Muchísimas gracias por la invitación y ante cualquier otra participación estoy esperando su invitación, así que muchísimas gracias a todos. Bueno, damos muchas gracias a todos los que han estado siguiéndonos tanto por Facebook como que están aquí en Zoom. Y le hacemos la invitación para el próximo conversatorio que va a ser sobre el pueblo Wichí, en este mismo tema sobre educación y discriminación en pandemia, que va a ser el 30 de octubre a las 10 de la mañana. Entonces vamos a estar posteando en Facebook, sigan la página y muchas gracias por participar.